¿Por qué? ¿Por qué todo se sube a las redes sociales? ¿Pertenece al mundo de los adolescentes? ¿Por qué esto? Bueno, para entender hasta donde podemos entender este fenómeno de la subida de los videos y de este tipo de videos a las redes sociales, a mí me gustaría reflexionar brevemente, en principio, sobre el contexto de la violencia en general. Y me gustaría empezar por decir que voy a hablar desde una perspectiva, como todos lo hacemos siempre, y es la perspectiva tanto de la víctima como del ciudadano y como del psicólogo. En primer lugar, me gustaría hablar de la perspectiva de víctima. Yo creo que, es decir, mientras pensaba sobre la invitación de ustedes, lo primero que pensaba, y leyendo los comentarios a los artículos periodísticos... Bueno, deben ser tremendos, ¿no? Tremendos. Hay un nivel también ahí de... Tremendos. De violencia. La reacción de furia que produce contemplar este tipo de situaciones, que tiene que ver con un lugar en el cual, de una u otra manera, estamos todos. Todos hemos sido víctimas directas o indirectas de algún tipo de violencia. Claro, ¿no? claro. Y la vivencia de estar en un lugar de víctima despierta reacciones emocionales muy intensas, entre ellas el odio. Entonces, una primera reflexión tiene que ver con esta sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que si hiciéramos una encuesta hoy y preguntáramos a la gente si vivimos en una situación violenta en general, casi todos estarían de acuerdo en decir que sí. Ahora, si en esa encuesta incluyéramos 3 categorías y le preguntáramos a la gente si se considera culpable, si se considera víctima o si se considera partícipe responsable del nivel de violencia en el que vivimos, con seguridad la enorme mayoría diría que se considera víctima, ¿no? Por lo tanto, todos vivimos con algún nivel de reactividad a lo que sentimos como un trato injusto de parte de los demás. A la defensiva. A la defensiva. Eso, ¿no? A la defensiva. Esta es una primera observación que a mí me parece importante decir respecto del contexto en el que vivimos y en el que se producen estos hechos. Ahora, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de algún modo de reconocer estas emociones, de rescatarnos de estas emociones y de participar en la medida que esté dentro de nuestras posibilidades para moderar, para disminuir esa reactividad, esa defensividad que nos vuelve parte del problema, ¿no? Ahora bien, ya entrando en una cuestión, si se quiere, más específica, por la cual ustedes me han invitado como profesional, como psicólogo. Ustedes se preguntan cómo es que se produce este fenómeno, no solo del abuso en sí mismo, sino de la grabación del abuso y la subida a las redes sociales. Y yo distinguiría, por un lado, lo que es la situación violenta en sí misma, la situación del abuso en sí misma, de la cuestión de las redes sociales, que es todo un tema otra cosa muy complejo en sí mismo, pero sobre el cual también me gustaría decir algo. Claro, pero registrar, digo, ¿no? Claro. Esa es la parte. Respecto a la cuestión específica del abuso, ¿no? La constitución de estos grupos que asumen la dinámica de bandas, ¿no? Porque hay distintas formas de agruparse, ¿no? Claro. La banda, la patota, es una dinámica en sí misma, es una forma de agruparse en sí misma que tiene determinados códigos, ¿no? Son los códigos de la masividad, de la masificación y de seguir a un líder y del nosotros y el ellos. El que está dentro goza de la protección de la banda, el que queda afuera goza padece el escarmiento. Claro. ¿No? ¿Cómo se producen estos fenómenos de masificación en adolescentes? ¿No? Por supuesto, es un tema complejo, de múltiples variables, y yo puedo aportar mi modesta mirada como psicólogo, porque requeriría de la mirada de otras profesiones. No, seguro. Y lo que tengo para decir desde el lugar de la psicología clínica es que en la participación de estos chicos
La búsqueda de pertenencia es un aspecto fundamental. Ajá. ¿no? ¿Por qué la búsqueda de pertenencia? Tiene que ver con carencias en su medio socializador primario, que es la familia, pero también carencias a nivel de las comunidades en las que crecen. Y esto atraviesa distintos sectores socioeconómicos. El fenómeno de la violencia y del abuso adquirirá distintas modalidades, Seguro. distintos estilos, Pero está en todos lados. pero está y atraviesa todos los niveles socioeconómicos. Bien. ¿no? ¿Por qué esto de esperar, grabar aquellos que graban y que están de espectadores que no hacen nada y luego subirlo rápidamente en las redes sociales? ¿Por qué? Bueno, esto nos lleva de lleno entonces al fenómeno de las redes sociales y no, desde mi perspectiva como psicoterapeuta, no es que tenga mucho para decir, pero sí ubicar como central la cuestión de la popularidad. Ajá. Parece paradójico porque seguramente los televidentes y nosotros consideramos una conducta disvaliosa la que se ve en los videos, pero no es así en el contexto en el que estos chicos viven y pasa a ser más importante cuántos me gusta tienen en Facebook que el valor o disvalor de la conducta. El fenómeno de la popularidad en las redes sociales es realmente avasallador, Claro. arrastra con cualquier tipo de consideración que pueda hacer un chico en función de su educación, en función de sus valores, etc. La importancia de ser alguien para alguien, alguien dentro de un grupo, pasa a ser lo central. Claro. Y el que tiene más me gusta, el que tiene más seguidores en la red social que sea, pasa a ser el más exitoso, el más fuerte, el más valorado. Claro. Entonces, esto es lo que explica que los chicos no se detengan a pensar en las consecuencias, puede ser en este caso que están probablemente ya en el campo de la delincuencia, o en casos donde simplemente puede ser una cuestión de bullying con un compañero, pero estar en la red social, tener seguidores, ser popular, en ese sentido pasa a ser lo principal. La visibilidad, ¿no? La visibilidad y esa forma de valoración en relaciones en las que se ha metido, ¿no? Lo digital. Eso es lo tremendo. Bueno, Manuel, Bueno. qué difícil, la verdad. Te vamos a volver a convocar seguramente para hablar del tema. Cómo no, cuando quieran. Qué difícil es meternos en estos temas y en redes sociales, sobre todo. Bueno, hasta ¿Pausa? que llegamos. Sí. Sí.